En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. En esta misa pedimos por todos los bienhechores de la parroquia, bienhechores que con su ayuda económica nos ayudan al sostenimiento no solo material, sino de las obras apostólicas que vamos realizando, especialmente la caridad con nuestros hermanos más necesitados. Pero también los bienhechores que con su trabajo apostólico colaboran en la obra de la Iglesia, extendiendo el reino de Dios a todos los agentes de pastoral, pues también les agradezco su participación y pedimos por cada uno de ustedes y sus familias. También pedimos por nuestros hermanos enfermos, el Padre Marcos Monsalvo, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Sergio González, Soledad Soria Jaime, Simón Amador, María Luisa Ramírez Hernández, Luis Ángel Mendoza Ramírez, Doctor Rubén Cruz Lozada, Israel Cervantes Torres, Miguel Benítez Cortázar, Moisés Cabrera, Isidoro González Rodríguez, Antonio Espinosa Espinosa y Raúl Vite Guzmán. También pedimos por el eterno descanso de Artemio Hernández y Javier Hinojosa, ambos en el tercer día de su novenario. Luis Nava Manrique, en el 8º día de su novenario, Benita Velasco Tolentino, al finalizar su novenario, y Glenda de la Fuente Escobar, en el primer mes de fallecimiento. Presentamos también al Señor cada una de las intenciones que ustedes hacen llegar a esta Eucaristía. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Inflama, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que podamos pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país. Llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y lo deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, rey de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada, y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon, y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios y despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que se les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz,
y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Continuamos en el Sermón de la Montaña que Jesús dirige a los discípulos para delinear la figura del discípulo. Y nos ha ido dando aspectos muy concretos de nuestro modo de pensar y de nuestro modo de actuar. Hoy llega a este punto muy fundamental: no juzgar, buscar tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. Si queremos que no nos juzguen a nosotros, y sobre todo que el juicio que puedan hacer sea demasiado severo, que nos condene, que nos rechace, pues no podemos tampoco nosotros juzgar de esa misma manera a nuestros hermanos. Más bien, si vamos a hacer un juicio, pues que sea un juicio cargado de misericordia, como lo hace Dios de cada uno de nosotros. No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, serán medidos. Entonces, si yo quiero que Dios tenga misericordia de mí, pues voy a ser misericordioso con mis hermanos. Si quiero que Dios me perdone mis faltas, mis errores, pues también estar en la disposición de perdonar las faltas y los errores de los hermanos. En esto debemos de entrar en esa dinámica propia de nuestro Padre Dios. Es lo que Jesús nos enseña con su propia vida. Y entonces nosotros pues debemos entrar también en esa dinámica de ser pues solidarios con los hermanos en su flaqueza, en su vulnerabilidad. Ser pues solidarios para ayudarlos a levantarse cuantas veces sea necesario, porque a nosotros nos gustaría que cuantas veces caigamos nos ayuden a levantarnos. Entonces, que podamos nosotros pues asumir de veras esta enseñanza de Jesús. Hoy las oraciones que estoy siguiendo para esta misa, el esquema se llama para pedir caridad, el amor que nos mueva en el actuar. Y precisamente pidámosle al Señor que nos conceda ese amor grande, esa caridad que nos lleve a no hacer juicios temerarios o juicios
negativos de los demás. Al contrario, que porque el Señor pone una gran caridad en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar, entonces podemos tener caridad al juzgar a los demás. Podemos mirar las cosas buenas que el otro hace, aun cuando se está equivocando, porque somos muy dados a fijarnos en los errores, pero no en las virtudes, no en las cosas buenas. A veces esas cosas buenas incluso hasta nos molestan y nos enojamos con la otra persona porque hace cosas mejor que yo. Pues no, que nuestra caridad, esta caridad que viene de Cristo, nos haga tener un buen corazón para ver a nuestros hermanos, para saber valorar las cosas buenas que hacen los demás, aunque las hagan diferentes a como solemos hacerlas nosotros, pero saber reconocer lo bueno que las otras personas pueden hacer, y que nos conceda por esta caridad precisamente una generosa disponibilidad para disculpar al otro, para perdonar al otro cuantas veces sea necesario. En la lectura que estamos haciendo de este texto del Evangelio de San Mateo, por la fiesta, las primeras vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ya no leímos el Evangelio que correspondía el jueves por la tarde, que ya leímos el Evangelio del Sagrado Corazón, y lo que nosotros nos presentaba ese jueves por la tarde el evangelista Mateo era la enseñanza del Padre Nuestro. Y en esta versión de San Mateo, el Padre Nuestro lo termina Jesús diciendo: porque si ustedes perdonan a los que los ofenden, su Padre Celestial les perdonará sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan a los que les ofenden, su Padre Celestial no les perdonará a ustedes. No olvidemos, como tratamos a los demás, seremos tratados por Dios. Como queremos que nos trate Dios, esforcémonos por tratar a los demás. Y esta caridad, pues, nos lleva precisamente a considerar en las circunstancias que estamos viviendo las 1001 formas que Dios pone a nuestro alcance para cuidar de nuestros hermanos, para ayudarlos. Todos podemos ser bienhechores de los demás, no porque les estemos dando económicamente o materialmente algo. Quienes lo pueden hacer, no dejen de hacerlo, pero hacer el bien, ser bienhechores, significa hacer todo aquello que sé que a mi hermano le ayuda en su crecimiento, en su desarrollo. Y entonces, hacer bien a los demás, a veces será escuchándolos con paciencia. A veces será soportando los errores del otro. A veces será dando una palabra de aliento o de consuelo. A veces hacer el bien al otro será enseñándole para corregir sus errores. Y así hacer el bien a nuestros hermanos no se reduce solamente a los aspectos materiales. Vuelvo a repetir, quienes lo pueden hacer, no dejen de hacerlo. Y que la generosidad de ustedes, Dios la premie siempre. Pero hay muchas otras formas de hacer el bien
para no escudarnos en que yo no tengo cómo hacer bien a los demás. Como no tengo bienes materiales, como no tengo una economía suficientemente sólida, entonces ya no puedo hacer el bien a los demás. ¿No? Son tantas formas que Dios pone a nuestro alcance para que podamos hacer el bien, para hacer cosas buenas en favor de nuestros hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que toque nuestro corazón para que rompamos toda aquella soberbia que a veces ha endurecido el corazón y que nos lleva a juzgar duramente a nuestros hermanos. Que el Señor toque nuestro corazón para que podamos nosotros salir al encuentro de nuestros hermanos para hacerles el bien. Que toque nuestro corazón para que podamos nosotros dar un buen testimonio a nuestros hermanos y los animemos a el cambio de su conducta, a hacer también el bien para los demás. El Señor nos bendiga con abundancia de dones espirituales para hacer bien a los demás, para evitar esos juicios de condena a nuestros hermanos. Pidamos al Señor su ayuda por nosotros y por toda la familia humana. Respondamos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor, por tu amor. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Para que el Señor acepte las oraciones y acciones de nuestra jornada, oremos. Para que el Señor dé fortaleza a nuestros hermanos enfermos, en particular al Padre Marcos Monsalvo, a Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Sergio González, Soledad Soria Jaime, Simón Amador, María Luisa Ramírez Hernández, Luis Ángel Mendoza Ramírez, Dr. Rubén Cruz Lozada, Israel Cervantes Torres, Miguel Benítez Cortázar, Moisés Cabrera, Isidoro González Rodríguez, Antonio Espinosa Espinosa, Raúl Vite Guzmán. Oremos al Señor. Por todas las intenciones que ustedes hacen llegar a esta celebración de la Eucaristía, que el Señor atienda con bondad a nuestras súplicas. Oremos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos,
En particular, Artemio Hernández y Javier Hinojosa en su tercer día de novenario, Luis Nava Manrique en el 8º día de su novenario. Concluyendo su novenario, Benita Velasco Tolentino y Glenda de la Fuente Escobar en el primer mes de su fallecimiento. Oremos al Señor. Escucha, Señor. Damos gracias a Dios también por los 72 años de vida de Alicia Cano, que el Señor le siga bendiciendo, la siga acompañando y a través de ella bendiga a su familia. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Domingo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos Artemio, Javier, Luis, Benita, Glenda, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios,
con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Una forma muy concreta de construir la paz entre nosotros es precisamente evitar los juicios que tanto dañan las relaciones interpersonales. Al darnos hoy la paz, que sea nuestro compromiso de no estar juzgando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al acoger a Jesús en esta comunión espiritual, permitámosle a Él que transforme nuestro corazón para que vivamos de veras en la caridad unos por otros y podamos de esta manera evitar juicios que dañan a nuestros hermanos.
Oremos. Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo en quienes has saciado con el mismo pan del cielo, y que nos reanimes abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que tengan todos una bonita noche.